Muy buenas tardes, bienvenidos. Deseo en esta ocasión mostrarles el procedimiento para resolver la lección 1.3, suma de los ángulos externos de un polígono, concerniente a la unidad 4 del programa de matemática de octavo grado. Es importante observar, analizar el problema. En este caso estamos frente a un triángulo. Nos vamos a pasar al área de trabajo. Y tenemos lo siguiente. Lo que se nos pide en esta lección 1.3 es encontrar las medidas de estos ángulos externos que acompañan a este polígono denominado triángulo, puesto que está compuesto de tres lados. Entonces, este sería un ángulo externo, este el segundo ángulo externo y este el tercer ángulo externo. No sabemos cuál es su medida, pero como todo procedimiento que realizamos en matemática, las lecciones anteriores siempre sirven de base para encontrar la solución. Aquí aplicamos y recordamos los ángulos complementarios que también más adelante se van a ver. Si ustedes observan, ya trabajamos los ángulos internos en la lección 1.1, que son prácticamente los que están en color verde. ¿Qué podemos construir a la luz de esto? Si observa, por ejemplo, esta recta, al juntarse con esta segunda recta, estaríamos viendo cómo se configura un ángulo llano. Observe usted, esta recta trazada de manera horizontal nos permite visualizar un ángulo llano, y el ángulo llano mide 180 grados, y es lo que observamos acá, ¿verdad? Esto es importante tenerlo claro porque me sirve de base para aproximarme a la respuesta. Entonces, siempre vamos a estar haciendo ese jueguito de observar en estas intersecciones, precisamente en este vértice, logrando prolongarse las líneas, es posible observar la formación del ángulo llano, que es lo que se observa acá, ¿verdad? Cuando esta recta se prolonga. Tenemos un ángulo externo y también un ángulo interno. Al sumar estos dos, indudablemente tendría un valor de 180 grados. Lo mismo acá. Al sumar los dos, tengo 180 grados. Y acá, al sumar los dos, tengo 180 grados, puesto que se configura o se forma un ángulo llano. Teniendo claro eso, nos vamos a hacer el cálculo. Un primer paso, que sería una aproximación a la respuesta, por eso le llamamos media respuesta. Sé que los tres ángulos llanos que se han formado acá en este triángulo miden 180 grados, y es lo que he colocado acá. Ahora, como son tres ángulos llanos los que se logran formar en este triángulo o en este polígono, lo voy a multiplicar por 3, ¿verdad? Al hacer la multiplicación, obtengo un resultado de 540 grados. Ojo, que esa todavía no es la respuesta, porque esos 540 grados está incorporando la sumatoria de los ángulos internos, decíamos que son los que están en verde, y también incorpora la sumatoria de los ángulos externos, que son los que están en rojo, ¿verdad? Entonces, no me sirve esa respuesta porque lo que me está solicitando el problema es encontrar nada más la suma de los ángulos externos, solo los que están en color rojo. Esta respuesta incluye los dos. Entonces, tengo que recordar la lección 1.1 y aplico el paso 2. Observe lo que ha pasado en esta parte. A ese total le voy a restar la medida de los ángulos internos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Se acuerda que hacía énfasis de la fórmula que íbamos a estar utilizando de ahora en adelante? Aquí tenemos el despeje de esa fórmula, solo para recordar, aquí está. Sabemos que n representa el número de lados del polígono. Nosotros estamos frente a un triángulo.
Entonces los lados de ese triángulo van a ser 3. Por eso colocamos acá 3. Aquí está 3. Ese 2 ya queda como un valor constante, ¿verdad? Ese valor constante, recordarán que se obtuvo de hacer la diferencia entre el número de lados del pentágono que analizamos en la lección 1.1 y la resta que se hacía del número de triángulos que se forman o se formaban en ese pentágono, que eran 3. Esa resta me daba como resultado 2 y es el 2 que está colocado en esta formulita. Y es la que estamos utilizando en esta ocasión, porque gracias a esa formulita encontramos, y vamos a encontrar siempre, la medida de los ángulos internos de cualquier polígono. Para este caso, como estamos analizando el polígono llamado triángulo, entonces hacemos nada más y aplicamos la fórmula, que sería 180 grados por n menos 2. Aquí se lo vamos a restar a este valor de 540 grados porque decíamos ahí están incluidos los ángulos internos y externos. Al restárselos, al restar acá, me quedaría, al restar los ángulos internos, lo que me va a quedar es nada más los ángulos externos. Y eso es lo que hicimos. Hago el cálculo de nuevo acá del total de los 3 ángulos llanos, ¿no? Y me da como resultado 540, que es lo que teníamos acá. Y a ese total le voy a restar la medida de los ángulos internos. Por eso acá le he colocado el signo menos 180 grados por 3 menos 2. Los lados de ese triángulo son 3. Le resto el 2. Decíamos que ese 2, dada la fórmula, siempre va a estar ahí y es un valor constante. Entonces, 3 menos 2 me da 1. Menos 180 por 1 me queda menos 180 grados. Luego hago una simple resta, 540 grados menos 180 grados, me da como respuesta definitiva 360 grados. ¿Y eso qué representa? Es la suma de los ángulos externos del triángulo. Tengan en cuenta eso porque en los siguientes ejercicios vamos a estar haciendo este tipo de combinaciones. Hasta acá teníamos una aproximación a la respuesta, porque totalizábamos la medida de los 3 ángulos llanos, pero estaban incluidos ahí el valor de los ángulos internos y externos. Como el problema me pide encontrar nada más los ángulos externos, tengo que hacer una resta. Y como ya conocíamos de las lecciones anteriores, el procedimiento para encontrar la medida de los ángulos internos de los polígonos, entonces aplico ese conocimiento acá y obtengo el valor que corresponde exactamente a los ángulos internos. Como tengo el total, hago esa resta. Si al total, donde están los ángulos internos y externos, le resto la medida de los ángulos internos, lo que me va a quedar sería la medida de los ángulos externos. Y de esa manera llegamos a la respuesta. Gracias por su atención y manténganse pendientes de la actualización de las siguientes lecciones concernientes a la unidad 4 del programa de matemática de octavo grado. Un gusto, te saludó el profesor Néstor Llanes.